Muy buenas compañeros. Hoy el vídeo me encanta porque al final vamos a ver una parte muy práctica sobre los parámetros más útiles para tomar decisiones clínicas cuando usamos electromiografía, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué clave nos da la electromiografía para tomar decisiones clínicas con nuestros pacientes. La señal más típica que nos encontramos cuando leemos artículos, cuando buscamos por internet, es esta. Al final una señal donde cuanto más amplitud hay, pues más unidades motoras activas va a haber, ¿vale? Más fibra va a haber reclutada. Eso es axiomático, es decir, aquí va a haber más unidades motoras activas que aquí, siempre. Aquí vamos a estar en relajación, aquí fijaros que hay una contracción. Ahora, ¿esto es bueno o esto es malo? Dependerá del movimiento que estemos ejecutando. Ahora lo veremos a posteriori. ¿Qué sucede? Que esta señal, aunque pueda ser más bonita o más fea, el software la pinte mejor o la pinte peor, al final a veces se hace complicado, porque aunque yo tengo aquí los nombres de los músculos para poder darle una interpretación, pues se hace complicado leerlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer un suavizado de esa señal y ponerlo mucho más bonito, tal que así. Fijaros que esta señal y esta señal es exactamente la misma. Lo único que cambia es que aquí se entiende muchísimo mejor la curva y yo sé qué músculo está más o menos activo. Por lo tanto, voy a tomar mejores decisiones, ¿vale? ¿Para qué me sirve esta gráfica? Que es el RMS. El RMS es el parámetro, diría que más utilizado en la bibliografía para hablar sobre EMG y sobre activación muscular. Como decía, igual, a mayor amplitud, más actividad muscular. Pero aparte de saber qué músculo está más o menos activo, también nos va a ser muy útil para, por ejemplo, ver la asimetría, es decir, que los músculos activen igual o con diferencia en todo el movimiento. Es decir, por ejemplo, yo aquí veo que hay simetría muscular porque los músculos activan, tanto izquierdo como el lado derecho, activan lo mismo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sí que veo una diferencia. ¿Vale? Ya será más o menos significativa, pero bueno, puedo verlo, que en esa fase del movimiento había una diferencia, ¿vale? También es muy interesante para ver el sincronismo muscular, es decir, el timing de activación. Yo aquí, por ejemplo, veo que los músculos activan y desactivan al mismo tiempo. Sin embargo, aquí la desactivación del lado derecho se hace más lenta, ¿vale? Pues de nuevo, tenemos un análisis cualitativo de esa señal. También una cosa muy interesante que veo aquí, por ejemplo, es que los músculos activan y desactivan, es decir, no se mantienen constantemente activos. Imaginaros que yo estuviese haciendo un ejercicio donde al terminar el ejercicio, pues la espalda no se desactivase, estuviese constantemente activa. Pues oye, sería un factor de riesgo a tener en cuenta para darle ese análisis a mi paciente, ¿vale? Aquí lo vemos, por ejemplo, como os decía, vamos a tener que saber sobre el movimiento que estamos evaluando para saber si el reclutamiento es bueno o malo. En este caso es un caso de una abducción de hombro y fijaros que el trapecio superior derecho, la línea roja, en esa abducción, ¿vale? Está más activo que el deltoides. Oye, pues vemos claramente que en un movimiento donde el deltoides tendría que trabajar más que el trapecio, pues no se cumple. Por lo tanto, aquí tenemos una alteración de movimiento y un factor de riesgo que tenemos que modificar, ¿vale? Luego, otro parámetro mucho más visual que el anterior sería la distribución de la actividad muscular, es decir, los ratios de sinergia. Fijaros que yo aquí estoy viendo que el ratio entre izquierdo y derecho es prácticamente 1:1, 50-50. Al final, pues, de forma muy visual, veo que activan casi lo mismo. ¿Para qué me sirve esto? Pues de nuevo, si yo sé qué movimiento estoy estudiando y sé qué músculo he elegido, pues de forma muy visual y rápida puedo saber si eso es bueno o malo. Lo ponemos con un ejemplo, extensión de cadera, la típica, ¿no? Es decir, estamos valorando el glúteo y los isquiotibiales, glúteo el amarillo, pues fijaros cómo al final la persona en la gráfica izquierda activa más con el isquio que con el glúteo en esa extensión de cadera. Factor de riesgo. Aquí no, aquí el glúteo activa más que el isquio. Perfecto. ¿Vale? Y ahora como de un plumazo hemos visto la simetría, perdón, la sinergia entre esos grupos musculares que hemos elegido. ¿Vale? Y por último, también muy interesante, la simetría entre el lado izquierdo y el lado derecho. Es decir, esta gráfica nos indica cómo de simétricos somos cuando comparamos un músculo izquierdo con un músculo derecho. Cuando tenemos más de un 80% de simetría, lo consideramos positivo. Lo ideal está entre un 90 y un 100. Pero desde luego, cuando estemos trabajando con menos de un 80% de simetría, es decir, más de un 20% de diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, pues son factores de riesgo que tenemos que utilizar o un dato que tenemos que utilizar cuando hacemos la primera valoración
para ir viendo cómo progresa ese paciente y no dar un alta o cambiar de fase solamente porque no le duela menos o porque simplemente tenga más fuerza. No, oye, la fuerza se puede ejecutar a veces de mala manera o la movilidad puede estar viniendo de músculos que no queremos que sean los movilizadores. Por lo tanto, es fundamental tener parámetros objetivos a nivel neuromuscular para acompañar al paciente tanto en la valoración como en toda su progresión. Por lo tanto, la conclusión que quiero que saquéis aquí es que fijaros cómo en muy poco tiempo hemos entendido los parámetros más representativos de la electromiografía. Realmente no es electromiografía, es actividad muscular. Es decir, la suerte de cuando trabajamos con Endurance es que no tenemos que ser técnicos al hablar de electromiografía, sino que tenemos que saber sobre movimiento, sobre activación muscular, es decir, información que nosotros como profesionales tenemos que conocer y con la que trabajamos a diario para tomar decisiones clínicas. Por lo tanto, siempre que intentéis buscar en cualquier sistema de electromiografía, intentad que os lo ponga muy sencillo, que sea muy fácil de usar y que no nos tengamos que preocupar por la parte técnica, sino por la parte cuantitativa y cualitativa de la actividad muscular, ¿vale? De ese movimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. Un abrazo.